¿Y cómo lo ponemos? No, ya le conté. Bueno, perfecto. ¿Sí están escuchando la clase todos? Sí, doctora. ¿Alguno que me cerciore si están escuchando? ¿Sí? Sí, doctora. Listo, entonces vamos a ver hoy, yo me quito esto porque me asfixia. Vamos a ver entonces hoy esta clase que se llama tejido óseo, hormona paratiroidea y vitamina D. Por lo tanto, lo que vamos a estudiar aquí es un poco de la composición de hueso y las hormonas que regulan entonces esa composición del hueso básicamente. Por lo tanto, está como muy alto ese video, bien allá, pero bueno. Ese tejido óseo, pues básicamente es una variedad de tejido conjuntivo que generalmente se caracteriza ¿por quién? Porque tiene rigidez y tiene una alta resistencia. ¿Para qué? Pues para podernos mover, para poder correr, para hacer tracción básicamente y para hacer compresión. Por lo tanto, entonces allí ese tejido óseo es muy importante. Dijimos que es un tejido conectivo, pero que además tiene una matriz extracelular que se encuentra muy calcificada, y ya vimos que el calcio era muy importante para formar el hueso, y por lo tanto entonces van a quedar ese calcio intercalado en todas esas células que secretan básicamente esos tejidos que forman el hueso básicamente. De tal manera que ese tejido óseo es eso, un tejido dinámico. ¿Qué quiere decir? Que él está en constante recambio. Recambio generalmente que permite entonces que yo haga formación de hueso o que haga remodelación de hueso y formación de hueso nuevo. De tal manera que está también en relación con quién, con las tensiones que yo le ponga a ese hueso. De tal manera que allí entonces es muy importante. Ese hueso está formado principalmente por quién, por dijimos un tejido que está calcificado básicamente, que es ese tejido óseo, pero que está acompañado lógicamente de otros tipos de tejidos como son el colágeno y el cartílago propiamente dicho. Entonces allí tenemos esos huesos en el tejido óseo básicamente. A ver, esto ya porque no me quiere mover aquí. Ahora se fue por allá. Me voy para atrás, me voy para adelante. Estábamos aquí. Ese era el cartílago propiamente dicho. De tal manera de que, ¿cómo se compone ese sistema esquelético? Pues ese sistema esquelético básicamente entonces está constituido por cartílago, por articulaciones que unen entonces esos tejidos óseos y por el propio tejido óseo básicamente. De tal manera que ese sistema óseo que nos apoya, que nos proporciona a nosotros, pues nos da apoyo, nos da movimiento, ¿en dónde? En nuestro cuerpo. ¿Para qué? Pues para que podamos realizar trabajo, para que podamos movernos generalmente. Entonces, allí tenemos ese tejido óseo. Ese sistema esquelético, entonces dijimos, tiene funciones importantes. ¿Cuáles son esas funciones? Pues básicamente proteger las células que están en el cerebro, que están en la médula espinal, las células que están y los órganos que están en las vísceras. De tal manera que es un sistema protector. ¿De quién? De tejidos blandos generalmente.
Y entonces allá hace protección de vísceras, del encéfalo, de la médula, generalmente, que son estructuras, digamos así, nobles generalmente. Además, tiene una estabilidad a la carga. ¿Por qué? Porque él hace que esos miembros inferiores, los superiores, soporten cargas, pero en menor medida los superiores. Nos proporciona dinámica y movilidad porque nos puede permitir hacer palancas, nos puede permitir entonces desplazarnos, correr y nos puede permitir entonces hacer todo ese tejido. Otras funciones, una función biológica es que es el depósito de los minerales, sodio, potasio, fósforo, calcio en su gran mayoría básicamente, pero él también hace una buena homeostasis del calcio, porque si el organismo necesita calcio, ¿de dónde lo retira? Del hueso. Por lo tanto, entonces allí lo tenemos. Pero también juega un importante papel en la médula generalmente porque hace la formación de la médula ósea roja y permite entonces que allí sinteticemos glóbulos rojos y por lo tanto entonces hace hematopoiesis básicamente en el esternón y las crestas ilíacas, pero también tiene entonces una función reguladora de respuesta inmunitaria, de tal manera que ahí podemos hacer entonces aposición, resorción, que es una continua, digamos así, remodelamiento del hueso, haciendo formación o haciendo destrucción de hueso. Entonces, en esa forma nosotros la podemos hacer y está en continuo recambio, remodelación ósea. Como dijimos en la clase anterior, la tabla ósea generalmente se produce y se calcifica hasta los 35 años. ¿De qué depende? Depende de la alimentación, depende también entonces de la cantidad de ejercicio que hagamos, eso permite calcificar el hueso, y la edad, ¿cierto? Porque después de allí comienza el declive grande y aún así uno tome suplementos hormonales, el declive se hace más grande hacia la resorción ósea que hacia la formación de hueso. Eso no quiere decir que no haya remodelamiento, hay remodelamiento siempre, pero ya la tabla de resorción es mucho más grande que la de formación de hueso después de los 35 años. ¿De qué consta el hueso? Entonces el hueso consta de una matriz. Esa matriz ósea generalmente es un material que se calcifica básicamente. Este es un material intracelular que se calcifica básicamente. Pero esa matriz ósea entonces tiene una parte inorgánica y dijimos esa parte inorgánica equivale al 50% de ese peso y tenemos casi allí 1 kilogramo de peso, pero allí entonces está guardado ¿quién? Fósforo, calcio, magnesio, en forma calcificada formando la hidroxiapatita, básicamente allí la tenemos entonces. Y esos son los cristales que se forman de hidroxiapatita y de carbonatos de calcio para permitir que el hueso esté bien calcificado. De tal manera que esos iones de superficie de esos cristales pues van a atraer el agua, porque como tienen carga positiva, pues permiten entonces que atraigan el agua y formen una cubierta de hidratación que les permite entonces el intercambio de líquidos entre el exterior y el interior de esas células óseas, básicamente. En ese componente inorgánico, entonces, en cantidades pequeñas se encuentran también sulfatos, se encuentran fluoruros, se encuentran hidróxidos de magnesio. De tal manera que todos estos están depositados en una retícula, y esa retícula, ¿de qué está formada? Pues de colágeno principalmente, que es una proteína que forma esa matriz ósea básicamente. El proceso por el cual esas sales se depositan y se cristalinan se denomina calcificación. Entonces el hueso se calcifica allí depositando esos electrolitos básicamente dentro de esa retícula y dentro de esa matriz básicamente. Y aunque la dureza del hueso se debe a sus componentes minerales,
la existencia de esa retícula de colágeno es vital, porque si no hay una buena formación de colágeno, el hueso es muy frágil y se puede romper y quebrar básicamente. Ese componente inorgánico, entonces lo podemos ver aquí, como aquí no está calcificado, pero aquí está muy calcificado, y esa matriz ósea está constituida, dijimos entonces, por esos minerales de hidroxiapatita, y entonces que forman una estructura laminar densamente mineralizada en ese hueso plexiforme básicamente. Pero además de esa matriz inorgánica de tener electrolitos, pues también esa matriz ósea tiene fibras orgánicas. Dentro de esas fibras orgánicas, el 95% es de colágeno tipo 1. El resto de la sustancia es amorfa, generalmente contiene además en esa sustancia amorfa, contiene proteoglicanos, glucoproteínas en un 10-15%, y dentro de estas glucoproteínas están los glicanos, la decorina, también tiene proteínas de adhesión celular, allí están la trombospondina, osteopondina, cialoproteínas óseas, osteocalcina y factores de crecimiento. De tal manera que están organizados en esa matriz ósea, formando ¿qué? Formando las células que aparecen entonces en el hueso, que son entonces los osteocitos, los osteoclastos y los osteoblastos, y algunas lagunas que permiten entonces que se formen allí. ¿Para qué son esas proteínas? Pues básicamente para dar elasticidad y resistencia. ¿A quién? Pues a la atracción de ese, dependiendo de quién, del colágeno. Y la dureza se la proporciona, ¿quién dijimos? Pues esas sales inorgánicas. En esa matriz ósea, pues básicamente que no se haya mineralizada, constituye solamente el 1% del volumen total y se denomina como osteoides, de tal manera que esta que no está calcificada se denominan osteoides, que pueden observarse con más o menos unos ribetes en forma de 10 micras más o menos de espesor en la superficie de esos trabéculas que van a tapizar algunas de esas cavidades intracorticales básicamente. Entonces ahí, y que se pueden formar también los osteocitos. ¿Qué son las fibras de colágeno? Mírenlas, aquí las tenemos distribuidas, esas fibras de colágeno en un hueso maduro. Esas fibras de colágeno tienen una disposición laminar, generalmente paralelas, se pueden ver con ángulos generalmente, con ángulos agudos generalmente, y forman entonces eso, esa matriz ósea generalmente. Pero cuando esa fibra de hueso está, digamos así, en desarrollo embrionario, vemos como esas fibras de hueso están inmaduras generalmente y están en una disposición desordenada que van cogiendo esa unión paralela generalmente en un hueso maduro. De tal manera que a la luz polarizada no muestran alternancias de bandas claras y oscuras como sí lo hace el hueso en estado maduro, el hueso fibrilar, que se ven zonas oscuras y zonas claras básicamente. De tal manera que ese es el aspecto de la fibra de colágeno. ¿Qué son las fibras de colágeno? Pues las fibras de colágeno son una proteína generalmente que se sintetiza entonces a partir de los ribosomas y que se sintetiza como una procadena generalmente. Esa procadena entonces hace generalmente una hidroxilación, una primera hidroxilación en este aparato de Golgi retículo endoplásmico, entonces allí pone hidroxilaciones, básicamente esas hidroxilaciones las va a hacer sobre aminoácidos como la prolina, se produce hidroxiprolina, hidroxilisina, y sin esas hidroxilaciones el colágeno no sirve para nada. Después viene una segunda etapa y es que en ese ensamblaje básicamente, allí entonces se pegan moléculas de azúcares
y se forman también, además de los hidroxilos en las lisinas y prolinas, se pegan azúcares y donde se pegan azúcares generalmente también en lisinas y se forman entonces unas glicolisinas allí entonces en ese ensamblaje. Después esta cadena une otras dos cadenas y se forma 3 cadenas que se entorchan básicamente en ese procesamiento de una triple hélice básicamente, de tal manera que ya están completas con sus hidroxilaciones, con sus glicosilaciones y entonces se forma esa triple cadena en formación. Cuando esa triple cadena ya está formada, generalmente se hace una vesícula y esa vesícula entonces sale como una vesícula secretoria al plasma sanguíneo. Allí entonces esa vesícula secretoria, generalmente ya en el aparato de Golgi, esa vesícula secretora corta la parte terminal y la parte inicial de esa fibra de tropocolágeno y allí entonces cliva esas partes y queda una fibra de colágeno maduro. Esa fibra de colágeno maduro pues va a formar ese entramado que dijimos nosotros, ese entramado de fibrillas de colágeno y ese entramado de fibrillas de colágeno se van a agregar generalmente, va a haber una agregación de esas fibrillas de colágeno para producir entonces esa miofibrilla. O sea que esa es la finalidad del colágeno, formar esas miofibrillas también entonces para que allí se pueda calcificar ese tejido. De tal manera que ese colágeno entonces tenemos una primera proteína, una primera cadena que tiene que transformarse en el aparato de Golgi, retículo endoplásmico, para que se forme una cadena de tropocolágeno, le cortamos las partes terminales, ensamblamos una molécula de colágeno que van a tener esta colágeno fibrilar en una estructura, van a formar esas miofibrillas que después se van a calcificar. Entonces, en esa forma, nosotros tenemos esa organización de colágeno. ¿Cuántos tipos de colágeno hay? Hay muchos tipos de colágeno, pero básicamente estos están formando la parte de quién, de tendones, de huesos, de muchas veces de cartílago, de tejido vascular, entonces tenemos allí. Esos tipos de colágeno, dijimos el principal es el colágeno tipo 1, pero todos estos hacen la estructura de esa matriz que forman entonces esa matriz fibrilar básicamente y que van a permitir entonces estar distribuidos en toda la economía, en el hueso, en los tendones, en los cartílagos, en los capilares básicamente. Colágenos que tienen una estructura definida cada uno. Pero también esas asociadas fibrillas, como son el 9 y el 12 básicamente, pues también van a tener una asociación lateral para formar los cartílagos, los tendones y los ligamentos allí también. Y tenemos el colágeno 4 y 7 que también hacen un trabajo básicamente en la lámina basal y en el epitelio y agregados en el epitelio escamoso básicamente para producir entonces ese ensamblaje. ¿Sí? Bueno. Yo no estoy grabando nunca las clases. Qué pena me da, pero yo no estoy grabando clases. Les estoy mandando las diapositivas. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Ahí? ¿Sí? Bueno, entonces son muy importantes todas esas estructuras de colágeno que son de varios tipos porque nos permite formar eso. No solo la matriz orgánica, sino el tejido cartilaginoso,
el tejido de la lámina basal, los tendones, los ligamentos básicamente. También hay otra estructura que es muy importante, que es otra proteína que se llama la elastina. De tal manera que esa elastina puede estar entonces siempre formando puentes cruzados, encogida en reposo y lineal básicamente cuando está en tracción básicamente. Esto es entonces la elastina en una fibra elástica de un segmento de aorta del perro, pero básicamente lo que hacen esa elastina es que puede expandirse y contraerse y adaptar entonces la configuración que se requiera básicamente, y formando todas estas fibras de elastina básicamente. Dijimos en esa matriz extracelular, pues esa matriz extracelular tiene un componente no celular, fundamentalmente de tejido conectivo, que es un conjunto de materiales extracelulares que forman parte del tejido básicamente. ¿Y qué es eso? Pues un entramado de moléculas de proteínas, de carbohidratos, que se disponen generalmente en ese espacio intracelular y que es sintetizado y secretado por las propias células. ¿Qué tiene esa matriz extracelular? Pues tiene entonces un epitelio celular, tiene entonces una lámina basal que es esta amarilla, tiene macrófagos, tiene fibroblastos, tiene células de mastocitos, tiene capilares, tiene fibras elásticas, fibras de colágeno. Entonces, de tal manera que juegan un papel fundamental en todo ese desarrollo y maduración del tejido óseo básicamente. ¿Cuáles son las funciones de esa matriz extracelular? Pues dijimos aportar propiedades mecánicas a los tejidos, tanto en animales como en vegetales tenemos que tener matriz extracelular que va a estar formando el tejido óseo básicamente, y allí le vamos a tener compuesta de muchas moléculas, como dijimos. Mantiene la forma celular, permite la adhesión de células para formar tejido, sirve para la comunicación intra y extracelular, forma sendas en las cuales se mueven las células, modula la diferenciación celular y la fisiología celular y secuestra factores de crecimiento, de tal manera que es una estructura muy dinámica que permite entonces al hueso producir formación y resorción. Pero además de esas fibras de colágeno, pues tenemos también otras estructuras llamadas así, que están compuestas por azúcares que pueden estar carboxilados, que pueden estar aminados, que pueden estar sulfatados, y esos azúcares que están en cadenas así grandes se llaman los glucosaminoglicanos. Dentro de estos glucosaminoglicanes están el ácido hialurónico, generalmente, que hacen estas estructuras, esos glucosaminoglicanos, dijimos entonces son largas cadenas de dímeros de aminoazúcares, generalmente que también tienen estos ácidos urónicos, que tienen sulfatos, como les dijimos, pero que estas cadenas de azúcares están unidas a una proteína matriz. De tal manera que formando los proteoglicanos. Dentro de esos proteoglicanos, pues entonces van a formar agregados o uniones a una cadena matriz de una proteína, formando entonces este entramado no covalente con una de esas moléculas de ácido hialurónico. Esos proteoglicanos son familias de esas glucoproteínas, pero un núcleo proteico que se encuentra unido covalentemente a esos glicanos, y allí entonces se pueden unir esos glicanos con estos. Se encuentran unidas aquí a la membrana celular, en contacto con la matriz extracelular, actuando como moduladores de señales en procesos de comunicación entre la célula y el entorno. Si estos glucosaminoglicanos no los puede formar el organismo y no hay alteraciones en la formación de esos componentes, se producen unas enfermedades metabólicas que
generalmente son derivadas de ese paransulfato, de ese proteoglicano, y son entonces esas mucopolisacaridosis. Esas mucopolisacaridosis son niños que tienen retardo mental muy grande, que tienen deformidades óseas muy severas y que producen entonces aquí una cantidad de deformaciones óseas, y esos niños se quedan pequeñitos, básicamente con retardos mentales muy severos. Algunos de esos proteoglicanos están entonces los agrecanos, los betaglicanos, los decorinas, están entonces todos estos que los llamamos entonces condroitinsulfato, heparansulfato, dermatansulfato, así los llamamos, que están haciendo el cartílago, las láminas basales, que están haciendo vesículas secretorias, que están formando fibroblastos y la superficie de las células epiteliales básicamente, con funciones muy características de ¿qué? Pues de soporte, de agregación, de servir entonces las fibras de colágeno como receptores de factores nucleares kappa beta, y entonces allí, o de uniones de adhesión, los tenemos entonces muy importantes en el metabolismo celular. Además de tener esos heparansulfato dermatar, que son las glucoproteínas, pues también tenemos unas proteínas que están embebidas dentro de esa matriz, y esas proteínas entonces están la osteocalcina, están la osteopondina, los proteoglicanos ácidos, y ellas cumplen funciones especiales. De tal manera que esa osteocaldina también es llamada proteína GLA generalmente, tiene 44 aminoácidos, se caracteriza porque tiene presencias de ácido carboxiglutámicos, generalmente unidos a aminoácidos, y generalmente entonces producida por ¿quién? Por los osteoblastos durante esa formación ósea. Tienen una vida media corta básicamente, y esa proteína se metaboliza en hígado y en riñón rápidamente. También tenemos otras proteínas que no son colágenos, que son la osteopondina, que también es llamada cialoproteína, que se une básicamente a esa hidroxiapatita, es producida también por los osteoblastos, estimulados esa osteopondina por la vitamina D, de tal manera que son proteínas morfogénicas que juegan un papel similar a los factores de crecimiento. Por eso es que es tan importante entonces, y están esos proteoglicanos ácidos que se encuentran en concentraciones mayores en el área del osteoide en comparación con esa matriz calcificada. Entonces allí también son otras proteínas que están dentro de esa matriz. Esa osteonectina, que también es una fosfoproteína que puede interactuar tanto con el colágeno como con las sales inorgánicas, es una proteína altamente reactiva que se localiza preferentemente en áreas de mayor grado de calcificación. Está esa osteonectina, que también es llamada BAM40 o SPRC, así se llaman, entonces, que son proteínas ricas en cisteína, y está codificada por este gen, que es el gen 5, en el brazo largo de ese gen 5, en la posición o en el alelo 31,3, o en el brazo largo en la posición 32. Su expresión descontrolada se asocia a diversos tipos de cáncer, porque también al hueso le da cáncer. Entonces allí tenemos que esta osteonectina está apoyada allá. En esa matriz ósea básicamente es la responsable de ¿qué? De las extraordinarias propiedades de todas esos movimientos biomecánicos del hueso. Básicamente las fibras de colágeno, dijimos, le dan flexibilidad y resistencia a la tensión y al movimiento, mientras que las sales minerales, dijimos, le dan dureza, rigidez y resistencia a la compresión. ¿Por qué? Pues porque esas sales minerales son ese hormigón que se le echa a las construcciones, de tal manera que en las construcciones el entramado lo hacen las fibras de hierro, ¿sí? Ese hierro que le ponen
a las construcciones y que después le vacían el hormigón básicamente, que es una mezcla de cemento con minerales y con arena, ¿cierto? Para que se calcifique, pues aquí en el hueso estamos haciendo esa función. El entramado, ¿quién lo pone? Lo ponen las fibras de colágeno, y la calcificación, ¿quién la pone? El cemento, ¿quién lo pone? Pues la calcificación con calcio, con fosfato y con minerales. Entonces es una semejanza igual a la que tiene. Si esas fibras de colágeno están defectuosas porque no hay glicosilaciones, porque no hay hidroxilaciones, porque la fibra de colágeno no está correcta con su funcionalidad, porque además de tener esa fibra, si no se hizo la fibra de las 3 hebras, básicamente, pues entonces va a haber una osteogénesis imperfecta. ¿Y qué se asemeja? Pues a que tiene huesos de cristal. Y hay muchos padecimientos de personas que sufren de esta patología, donde prácticamente tienen huesos tan frágiles que con cualquier cosa se rompen y entonces allí pueden producir. ¿Cómo puedo descalcificar un hueso? Pues ponga un hueso en una solución de vinagre y verá cómo se le salen todas las sales y quedan entonces una fibra elástica y gelatinosa básicamente allí, flexible y porosa, y entonces eso es lo que denominamos huesos esponjosos y huesos muy frágiles. Por lo tanto, entonces es una deficiencia básicamente si esas proteínas no están bien constituidas. Ese hueso en el esqueleto adulto generalmente pues es plexiforme prácticamente. El hueso plexiforme ha desaparecido, pero puede formarse un hueso nuevo, generalmente que acelera la producción. De tal manera que podemos tener un hueso inmaduro con muchas trabéculas, básicamente un hueso maduro bien calcificado, en donde se pueden apreciar los conductos de resorción, los osteoclastos, y un hueso esponjoso maduro también, en donde pueden aparecer estas reticulaciones. Entonces allí se puede apreciar esos huesos, generalmente tipos de hueso que tenemos en el esqueleto. Esas características de hueso, pues podemos tener un hueso compacto, huesos esponjosos, dijimos entonces, pero esos huesos no es completamente macizo, sino que muestran muchos espacios entre sus componentes duros. ¿Para qué? Pues para permitir, entonces hay muchas comunicaciones para que los vasos sanguíneos irriguen, lleven los nutrientes, para que ese cartílago articular también entonces esté, digamos así, hidratado y esté funcionando bien y pueda producir entonces que entren los nutrientes o que salgan nutrientes de allí. Y por eso tenemos hueso compacto, que son huesos planos externos, diáfisis y láminas circulares, o huesos esponjosos, que son irregulares, y planos también huesos en huesos largos. ¿Cuáles son entonces esas células que componen el tejido óseo? Porque hemos hablado de que hay una matriz orgánica, una matriz inorgánica, pero dentro de esa matriz calcificada, pues hay también tipos de células. ¿Cuáles son esas células? Tenemos entonces células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos, células tapizantes del hueso y osteoclastos básicamente. Importantes en quién, para el desarrollo, crecimiento, mantenimiento y reparación del hueso. Ahí los tenemos los osteocitos, los osteoblastos, las células osteoprogenitoras y los osteoclastos básicamente. Entonces vamos a verlos cada uno de ellos. De tal manera que esa dinámica ósea tiene esta configuración reticular, en donde esas células osteoprogenitoras están en la superficie, pero se van metiendo dentro de estas canalículas, digamos así, que son las que permiten la comunicación del exterior al interior, y lógicamente emitiendo pseudópodos están haciendo comunicaciones, y entonces ahí están los osteocitos internos, pero también están los osteoclastos. Entonces aparecen los osteocitos, los osteoclastos, los osteoblastos y
la recubierta de tejido óseo básicamente. Vamos a mirar entonces cada una de ellas. Las células osteoprogenitoras pues tienen esta forma generalmente, es un núcleo oval generalmente, tienen poco citoplasma, tienen un aparato de Golgi mal desarrollado, pero tienen abundantes ribosomas básicamente. Las células osteoprogenitoras generalmente son células alargadas, las podemos entonces encontrar allí, estas células osteoprogenitoras, son células alargadas con poco citoplasma, con un citoplasma poco prominente, que proceden de las células mesenquimáticas primitivas y forman esa población celular de troncales capaces de dividirse y dar origen a células que se diferencian en osteoblastos básicamente. Entonces allí las tenemos las células osteoprogenitoras que pueden dividirse para dar los osteoblastos. Estas células osteoprogenitoras, pues básicamente activas durante el periodo de crecimiento, estas células se encuentran en la parte interna del periósteo, en el endostio y en las células performantes de Haber, generalmente pues las aparecen allí dentro de la estructura ósea, ocasionalmente y bajo la influencia de factores de crecimiento como lo son factores de crecimiento transformantes beta o algunas células hematopoyéticas de la médula pueden diferenciarse a células osteoprogenitoras y entonces ahí pueden formar osteocitos y las podemos tener entonces en ese hueso básicamente. Los osteoblastos también son otras células que se derivan de esas células osteoprogenitoras, pero ellas son las encargadas de sintetizar esos compuestos orgánicos de esa matriz ósea, como son el colágeno, como son los proteoglicanos, las glicoproteínas, están localizadas en la superficie del hueso en distribución laminal y emiten pseudópodos generalmente para poder producir esas comunicaciones con las células vecinas, formando esas uniones comunicantes. Entonces ellos son los encargados de producir esas uniones comunicantes básicamente en el tejido óseo como tal. Esos osteoblastos entonces son los encargados de desarrollo y crecimiento de los huesos durante la etapa juvenil de los individuos y también los encargados del mantenimiento del hueso adulto y de regenerar hueso generalmente cuando estos se fracturan o se rompen, entonces también pueden permitir entonces que se forme hueso nuevo, lógicamente estos osteoblastos. Y una vez finalizada su función, pueden sufrir apoptosis o diferenciarse a osteocitos o células de borde básicamente. Entonces esos son los osteoblastos. Los osteocitos que son, pues ya son entonces esas células óseas maduras derivadas de los osteoblastos, básicamente se encuentran albergadas en lagunas dentro de esa matriz ósea calcificada. Ellos, como lo pueden ver, tienen también esos pseudópodos, salen a manera de rayos formando las canalículas o conductillos que albergan prolongaciones citoplasmáticas del osteocito, formando uniones comunicantes en el intersticio por el cual se transportan entonces todos esos nutrientes básicamente. Esos osteocitos, dijimos entonces, son las células abundantes maduras, básicamente del hueso maduro, se originan, dijimos, a partir de los osteoblastos que han perdido esa capacidad de síntesis y que han quedado atrapadas dentro de esa matriz ósea básicamente. La función, dijimos, es la de ¿qué? La de mantener el estado de esa matriz controlando el intercambio de calcio y hacia la sangre básicamente. Los osteocitos, dijimos entonces, pasan por varias fases de maduración hasta que quedan completamente rodeadas de esa matriz y se mantienen en un estado aparentemente de reposo básicamente. Y la fase formativa es la que tiene lugar cuando todavía mantienen una actividad osteoblástica, quedando atrapados en ese tejido osteoide básicamente,
y allí entonces tenemos estos osteocitos que quedan atrapados dentro de esa matriz ósea. Esos osteocitos generalmente en la fase de resorción corresponde a un periodo de vida del osteocito en el que es capaz de reabsorber la matriz ósea del borde de las lagunas, llamada entonces fase osteolítica, o fase degenerativa caracterizada por pignosis o fragmentación del núcleo. Los osteocitos allí mueren generalmente. Se desencadena por causas de degeneración de esos osteocitos básicamente. Y están las células tapizantes de hueso. Esas células tapizantes entonces de hueso están en las superficies inactivas del hueso y están cubiertas por una capa de células planas muy delgadas, similares a las células endoteliales básicamente. Derivan de quién? De los osteoblastos y mantienen esa actividad de fosfatasa alcalina, porque ella es la que permite también que se haga ese proceso de remodelación y desencadenan entonces las cuales son sus funciones básicamente. Se cree que su papel más importante es separar el fluido intersticial de los fluidos del hueso y contribuir a mantener las concentraciones de calcio. Allí están esas células tapizantes del hueso básicamente. Y están otras células muy importantes que se llaman los osteoclastos. Estos osteoclastos también se originan entonces de la médula ósea y se llaman células progenitoras de granulocitos y macrófagos y se forman por la fusión de varias células, mostrando muchas propiedades de los macrófagos básicamente. ¿Por qué? Porque poseen receptores para factores estimulantes y para la calcitonina, y entonces es la encargada de hacer la resorción del hueso, el movimiento del hueso, y son células multinucleadas, tienen varios núcleos y entonces allí son células móviles básicamente que están caminando por ese hueso, de tal manera que los osteoclastos son los encargados de hacer esto, remodelación de hueso básicamente. ¿Para qué también? Para mantener las concentraciones de calcio dentro del plasma sanguíneo. De tal manera que este es un osteoclasto. En el osteoclasto son los encargados de mandar calcio al líquido extracelular, al plasma sanguíneo. Son las células de resorción, digamos así, de esa matriz extracelular. Dijimos, son células polinucleadas que se localizan en la superficie básicamente, óseas firmemente asociadas a esa matriz básicamente. En esos osteoclastos encontramos unas zonas claras, encontramos entonces una zona basal que generalmente está aquí y encontramos una zona vesicular básicamente. De tal manera que esa zona basal alberga ¿quién? Pues ese borde rugoso básicamente que proporciona la resorción. La zona clara, dijimos, entonces posee microfilamentos de actina que conservan el contacto con la periferia ósea básicamente en las lagunas, y la zona vesicular básicamente transportan enzimas lisosomales, transportan entonces los componentes hacia el compartimiento interior. ¿Cómo se hace entonces esa zona clara, que es la que adhiere a la superficie del hueso mediante integrinas y unos receptores especializados de hueso para permitir que el proceso de resorción? ¿Cómo se inicia ese proceso de resorción? Ese proceso de resorción se inicia cuando entra CO2 dentro de esa célula ósea que se junta con el agua por acción entonces de una enzima que conocemos mucho que se llama la anhidrasa carbónica. Esa anhidrasa carbónica produce ácido carbónico. Ese ácido carbónico se desdobla dentro del tejido óseo, iones de bicarbonato y protones de hidrógeno. Estos iones de bicarbonato, lo mismo que pasa entonces en las células sanguíneas, y en la respiración celular, bicarbonato se manda como tampón o buffer al plasma sanguíneo, ¿cierto? Y se intercambia por cloro.
de tal manera que esa entrada de cloro básicamente entonces en el borde rugoso de este osteoclasto abre canales de cloro para permitir entonces que haya un componente muy ácido dentro de esa matriz calcificada y a su vez se activan ATPasas de hidrógeno también entonces para permitir que esa matriz calcificada comience a liberar calcio y comience a sacar calcio hacia el plasma sanguíneo. Esa es la forma que hacen. Además, las vesículas pues contienen enzimas lisosómicas que permiten entonces esa degradación fosfatasa alcalina, esa degradación de esa matriz calcificada. En esa forma entonces nosotros hacemos esa unión y esa unión también pues tiene integrinas alfa y beta que unen el osteoclasto a esa matriz calcificada del hueso básicamente. De tal manera que ese proceso de resorción ósea, dijimos, tiene enzimas lisosomales que están entonces en esos osteoclastos que hacen el proceso que son entonces cisteína proteasas o catepsinas que fosfatasa alcalina, básicamente ácido tartrato resistente, que esta última se utiliza como marcador osteoclástico básicamente. De tal manera que todas esas enzimas lisosomales son las encargadas entonces que están en esa proximidad de ese borde rugoso, produciendo entonces la degradación de esa matriz ósea calcificada, produciendo entonces así que nosotros mantengamos una buena concentración de calcio en el plasma sanguíneo. En la remodelación ósea, ¿qué se hace básicamente? Ese ciclo de remodelación ósea, pues generalmente se producen entonces estos preosteoblastos, osteoblastos activos que se pegan a esa matriz ósea y esa matriz que está calcificada, esa matriz ósea inactiva que está calcificada, cuando llegan esos osteoblastos activos, pues comienzan a hacer entonces esos osteoclastos, comienzan a hacer resorción, mandar calcio al exterior y esa salida de calcio al exterior pues activa entonces células mononucleares que también se adosan a esa parte orgánica de la matriz, se produce entonces esa reversión de tejido óseo, vuelven otra vez, se unen otra vez preosteoblastos, esos preosteoblastos se convierten en osteoblastos maduros que van a producir otra vez formación ósea y que esos osteoblastos se convierten en osteocitos para que vuelvan otra vez y entren calcio y mineralicen entonces ese tejido óseo. En esa forma se hace remodelación y se hace entonces ese ciclo de remodelación ósea básicamente. ¿Cómo? Pues atrayendo entonces todos esos y depende también de la calcina. Ahora miremos entonces, ya miramos hueso, miramos qué pasa con el hueso y todas las componentes estructurales que tiene y quién maneja esas concentraciones de calcificación, descalcificación de hueso. Pues lo manejan entonces y esa formación ósea la manejan entonces hormonas. ¿Cuáles son esas hormonas? Pues básicamente estimulan la formación de hueso, la hormona del crecimiento, la tenemos muy alta en la etapa de la niñez y de la adolescencia, la insulina también hace formación de huesos, las hormonas androgénicas y la vitamina D estimulan la formación ósea. ¿Y quién inhibe esa formación ósea? El cortisol. Todo lo que son esos glucocorticoides básicamente los inhiben generalmente. ¿Qué efecto hay sobre la resorción y qué hormonas estimulan la resorción? Pues básicamente la hormona paratiroidea, la vitamina D, la hormona tiroidea, el cortisol, las prostaglandinas y los glucocorticoides mantienen estimulada aquí en esa resorción ósea. ¿Permitiendo qué? Pues permitiendo que lleguen minerales al plasma sanguíneo. ¿Y quién inhiben? Pues la calcitonina y los estrógenos inhiben esa resorción ósea. Miremos entonces cuáles son esas hormonas.
La glándula paratiroides, dijimos, pues el calcio es uno de los minerales necesarios para vivir que los maneja entonces la glándula paratiroides. De tal manera que se emplea principalmente para la formación de huesos, de dientes, pero también existe una pequeña cantidad de calcio libre, dijimos, en el cuerpo que se necesita para el funcionamiento de toda la economía corporal. Transmisión neuromuscular, contracción muscular, funciones de los músculos, acciones cerebrales, activación del sistema nervioso, liberación de neurotransmisores. Allí está implicado el calcio en toda la economía corporal. Por lo tanto, entonces, esa glándula paratiroides está sobre la glándula tiroides, básicamente, y tiene una forma como de arveja situada en la parte posterior de la glándula tiroides, básicamente. De tal manera que estas hormonas paratiroideas, pues están dos en cada lado de esas hormonas tiroideas, se encuentran posteriores y mediales a los lóbulos tiroides, existen dos, dijimos, por cada lado. La superior es más voluminosa, es un poco más grande que la inferior y tienen esa forma como de lenteja, básicamente. Pero también tienen una alta irrigación, de tal manera que ya se están irrigadas por la arteria tiroidea superior y por la arteria tiroidea inferior, y el peso más o menos de esa glándula paratiroidea es de 20 a 40 miligramos, básicamente. La mayoría de la población tiene 4 glándulas tiroides, pero también hay algunas personas del 5 al 13% tienen 5 y del 2% tienen menos de 4 generalmente, y está compuesta ¿por quién? Pues por los parénquimas, por las células parenquimatosas, que son las células principales, las células oxifílicas y las células transicionales, y también entonces tienen adipocitos básicamente. De tal manera que allí, así está constituida esa glándula paratiroides básicamente. ¿Cuál es la hormona que secreta la glándula paratiroidea? Pues la hormona paratiroidea básicamente. Esta hormona paratiroidea se produce en los ribosomas, que se forma generalmente una prehormona paratiroidea que tiene 115 aminoácidos. En el retículo endoplásmico se procesa y se remueven 25 aminoácidos, quedando una prohormona paratiroidea de 90, y en el aparato de Golgi ya vuelve otro clivaje, se le quitan entonces allí aminoácidos, quedando ya la hormona paratiroidea de 84 aminoácidos, que es la que se libera al plasma sanguíneo para hacer su acción de controlar los niveles o las deficiencias de calcio. ¿Qué función de la hormona paratiroidea? Pues regula las concentraciones extracelulares de calcio, de fosfato, manteniendo sus valores dentro de la normalidad. El órgano blanco, ¿cuál es acción de la hormona paratiroidea? El hueso, el riñón, de manera indirecta, el intestino, básicamente. La hipocalcemia es la señal básicamente que desencadena la liberación entonces de esa hormona paratiroidea. ¿Por qué? Pues porque tiene receptores de detección de calcio, básicamente de concentraciones de calcio, que son estos receptores, ese calcio básicamente ubicados en esa membrana de las glándulas paratiroides básicamente. De tal manera que cuando las concentraciones de calcio están bajo, comienza la infusión de la hormona paratiroidea. ¿Para qué? Pues para aumentar la concentración de calcio en el líquido extracelular, disminuir las concentraciones de fosfato en el líquido extracelular, de tal manera que esa es la función de la glándula paratiroides, hacer que se secrete la hormona paratiroidea y que esa secreción de hormona paratiroidea me aumente el calcio en el líquido extracelular. ¿De dónde lo saca? De donde lo tenga que sacar. Sea del hueso, de los dientes, de donde lo tenga que sacar, él saca calcio, ¿sí? Para producir una concentración de calcio normal. De tal manera que esa disminución de la concentración sérica de calcio
con esos receptores en la glándula paratiroidea se estimulan para que se secrete la hormona paratiroidea. Hormona paratiroidea que dijimos tiene acción sobre el hueso, en el hueso le va a quitar, entonces va a activar los osteoclastos para que ellos liberen calcio, pero también tiene acción sobre el riñón. ¿Cuál es esa acción del riñón? Pues disminuir la eliminación de calcio por orina y aumentar la eliminación de fosfato por orina. Entonces, por eso disminuye el fosfato y aumenta la reabsorción del calcio, aumentando que el calcio sérico en el plasma sanguíneo. Pero indirectamente el riñón es el encargado de activar la vitamina D activa y por lo tanto entonces esa vitamina D activa influye indirectamente sobre el intestino, haciendo que el intestino aumente la absorción de calcio y aumente la absorción de fosfato. De tal manera que esa hormona paratiroidea tiene activación de osteoclastos, haciendo entonces esa osteólisis básicamente. ¿Qué hace la hormona paratiroidea? Pues activa los osteoclastos, hace activación inmediata de esos osteoclastos ya formados, formación de nuevos osteoclastos, resorción entonces de esa tabla ósea. ¿Para qué? Pues para que manden calcio al líquido extracelular. La acción en el riñón, ¿qué hace en el riñón? Pues básicamente son tres funciones. Una es incrementar la síntesis de esa vitamina D activa. ¿Qué lo hace? La vitamina D viene inactiva, viene con una primera hidroxilación en el carbono 25, viene una hidroxilación en el hígado y se produce una segunda hidroxilación en el riñón para que active la vitamina D active. ¿Dónde lo hace? Pues en los túbulos contorneados proximales básicamente. Y desencadenar ¿qué? La reabsorción de fosfato básicamente. O sea, que traiga fosfato y lo eliminemos por orina. La resorción de fosfato, o sea, la eliminación de fosfato. Y la segunda que hace es la reabsorción de calcio, o sea, que el calcio que se filtra en el riñón no lo botemos por orina, sino que lo reabsorbamos. Y ese calcio que se reabsorbe, ¿en dónde se reabsorbe? En el túbulo contorneado distal, y allí entonces ajustamos esas concentraciones de calcio. Esa disminución de la reabsorción de fosfato, ¿qué es lo que hace básicamente? Pues hace que el fosfato que se filtre por aquí siga corriendo dentro de los túbulos para poder ser eliminado. De tal manera que la hormona paratiroidea va a disminuir la actividad de los receptores de fosfato para que no se reabsorba nuevamente y llegue al líquido extracelular, y esa tasa de reabsorción de fosfato en el túbulo contorneado proximal está mediada por ese contrasportador que se llama sodio-fosfato, básicamente. Disminuyendo ¿qué? Pues esa actividad de los receptores básicamente. Y también hace aumento de la reabsorción de calcio, de tal manera que todo el calcio que llega a los túbulos lo saquemos entonces básicamente por esos receptores, generalmente receptores vaniloides 5, que permiten entonces que nosotros reabsorbamos calcio hacia el líquido extracelular para mantener las concentraciones adecuadas de calcio. En esa forma entonces hacemos eso. De tal manera que esa hormona paratiroidea en el riñón lo que hace es reduce la excreción renal de calcio, aumenta la excreción renal de fosfato. Esa hormona paratiroidea también dijimos incrementa los productores del gen CYP27B1 que activa la alfa-1 hidroxilasa. ¿Para qué? Pues para producir entonces una vitamina D activada. Vitamina D activada que la hace el riñón, viene hidroxilada en el hígado, como esta viene de los alimentos o viene del colesterol. En el hígado se hace la primera hidroxilación y el riñón hace la segunda hidroxilación para que ella viaje hacia donde sale del riñón, va a los intestinos, al epitelio intestinal, para que allí en el epitelio intestinal
produzca, entonces se una a proteínas de unión básicamente de calcio, proteínas entonces estimula ATPasas, estimula la fosfatasa alcalina, ¿para qué? Para que aumenten la absorción de calcio, y ese aumento de absorción de calcio pues también va a aumentar la concentración de calcio en el líquido extracelular. Si esa concentración ya está normal, pues esa concentración entonces le dice a la hormona paratiroidea, ya no me genere más liberación de hormona, ¿cierto? Porque ya tengo el calcio que necesitaba dentro de los límites normales de calcio. Entonces hace un feedback negativo y permite la resorción. De tal manera que esa hormona paratiroidea también influye sobre la segunda hidroxilación de la vitamina D para que apoye entonces esa calcificación. De tal manera que cuando hay una concentración baja de calcio, en esos receptores de la glándula paratiroidea se produce la secreción de la hormona paratiroidea que le va a decir al hueso, ojo hueso, yo necesito calcio, hágame resorción y auménteme el flujo de calcio. Al riñón que le dice, oiga riñón, de una vez hidroxíleme en el segundo carbono, en el carbono 1, esa vitamina D inactiva, auménteme la reabsorción de calcio, disminuya la de fosfato porque necesito aumentar. Y a su vez esa segunda hidroxilación de la vitamina apoya al intestino para que aumente la reabsorción de calcio y de fosfato. En esa forma entonces esa hormona paratiroidea está cumpliendo esta funcionalidad básicamente. Esa otra hormona es la vitamina D. Esa vitamina D básicamente la obtenemos a partir del colesterol exponiéndonos al sol. Por eso es que a las mamás con sus niños recién nacidos les dicen, sáquenlo al sol, asoléenlo. ¿Sí? Es lo primero que le dicen las abuelas a las primerizas, asolee el niño, sáquenlo al sol, entonces lo ponen en una mantita en pelota para que el niño haga vitamina D. Pero también esa vitamina D la podemos consumir de los alimentos. ¿Cuáles alimentos? Pues los pescados, los cereales, y básicamente ya los están fortificando. O sea, esos cereales ya tienen hierro, tienen vitamina D, ya les ponen suplementos adicionales porque hay una falta grandísima de vitamina D a nivel mundial. ¿Cómo se produce la vitamina D? Dijimos a partir del sol. El sol en la piel, a partir de entonces el desencadenamiento de acciones del colesterol, se produce entonces esta estructura que se llama 7-deoxihidrocolesterol, y allí entonces se produce una primera vitamina D inactiva que se llama vitamina D3, que en el hígado produce entonces la primera hidroxilación de vitamina D que se llama la 25 dihidroxivitamina D3, o también la pueden llamar 25 dihidroxicolecalciferol porque viene de allí. Y en el riñón se produce entonces la segunda hidroxilación llamando el 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es la vitamina D activa, que es la que actúa sobre el intestino para regular entonces esa absorción de calcio y esos niveles de calcio básicamente. Como dijimos, esa vitamina D, la ruta principal es que a partir de los rayos solares, como aparece aquí, a partir de los rayos solares en la piel, derivado del colesterol, se produce entonces el 7-dehidrocolesterol, que es la provitamina D, se produce esta vitamina D, que es el calciferol, después entonces se produce ergosterol, provitamina B2, vitamina D, ergosterol, y se produce la vitamina D activa básicamente, con sus hidroxilaciones primero en hígado y en riñón para que quede activa. De tal manera que disminuye la síntesis cutánea de vitamina D en personas muy morenas y en los ancianos, y el metabolismo en el hígado y activación en los riñones básicamente. De tal manera que este es el metabolismo de la vitamina D, que parte del colesterol con acción del sol, que permite todas estas, digamos así,
transformaciones del colesterol para producir esa vitamina D. Niveles de vitamina D los tenemos aquí, niveles séricos de vitamina D lo tenemos entonces, menos de 20 nanogramos es un déficit, de 21 a 29 nanogramos por mililitro es insuficiente, mayores de 30 a 76 nanogramos son suficientes y mayores de 150 hay intoxicación. ¿Por qué son importantes estos niveles? Porque niveles de 30 nanogramos por mililitros se consigue una mayor absorción intestinal y a su vez un nivel menor de hormona paratiroide. Y la mayoría de los laboratorios utilizan rangos por debajo de lo normal. Entonces es tan importante mantener esos rangos, porque esa vitamina D que se absorbe generalmente o de los alimentos o producida por el sol, pues va a tener una gran cantidad de factores en donde lo único que van a hacer es producir entonces esa mineralización ósea, va a producir entonces esas funciones neuromuscular, esas funciones metabólicas básicamente. De tal manera que actuando en qué, pues en huesos, actuando entonces en las células paratiroides, actuando a nivel del intestino básicamente. ¿Qué pasa entonces con ese calcitriol? Esa es la vitamina D activa. Ese calcitriol le dice a la paratiroides, disminúyame entonces la secreción de hormona paratiroidea, pero también ese calcitriol le está diciendo entonces a los osteoblastos, ojo señor osteoblasto, haga mineralización del hueso. A los osteoclastos, ¿qué le dice? Pues entonces la resorción ósea, auménteme calcio, auménteme fosfato para hacer mineralización y para hacer entonces calcificación. Al intestino le dice aumente la absorción intestinal de calcio y de fosfato, y al riñón le dice entonces auménteme la reabsorción de calcio y disminúyame la de fosfato para hacer ¿qué? Un efecto hipercalcemiante. O sea que aumenta el calcio para producir entonces ese efecto. Funciones de la vitamina D, pues la vamos a tener que regular la homeostasis mineral de calcio y fósforo, protege la integridad del esqueleto, regula el crecimiento y maduración celular, inhibe la producción de renina, básicamente incrementa la secreción de insulina y la sensibilidad a la misma, modula la función de los linfocitos T y B y activados y macrófagos, incrementa la contracción del miocardio y la formación activa, tiene un efecto antiproliferativo y antiangiogénico. Por eso es que es tan importante entonces tener niveles normales de vitamina B y que recibamos el sol para hacer por lo menos vitamina D activa. De tal manera que esa vitamina D activa, básicamente el 20% lo utilizamos diariamente, haciendo que ese calcitriol circulante sintetizado en el riñón tenga acciones entonces de aumentar el transporte doctora, una pregunta. de calcio, de aumentar la mineralización, la remodelación ósea y la síntesis entonces de hueso, y en el riñón básicamente aumenta la reabsorción tubular de calcio, disminuye esta CYP básicamente, CYP B1 disminuye, aumenta la CYP 4A, aumenta la expresión de receptores clopto, la expresión de sodio, potasio y la excreción de megalina, básicamente disminuyendo entonces la síntesis de proteínas. Dime. Doctora, es que no... ¿Qué dice? No se les oye, ¿qué dicen? Doctora, es que era para preguntar si el calcitriol disminuye la resorción ósea y disminuye la reabsorción de calcio en el riñón o la aumenta. ¿Quién? ¿El calcitriol? La vitamina D va a producir entonces calcificación. Ella actúa sobre calcificación de hueso más que todo, ¿sí? Apoya la reabsorción de calcio y de fosfato en el intestino para hacer calcificación. Pero a su vez también entonces
va a hacer que la hormona paratiroidea se disminuya, para que no aumente resorción, ¿sí? ¿Le queda claro? Sí, doctora, gracias. De tal manera que un 80% lo utilizamos diariamente en donde, mire, haciendo entonces regulador de la secreción hormonal, porque aumenta la síntesis de insulina, disminuye la síntesis de renina, es un inmunomodulador básicamente de la respuesta inmune innata y adquirida, y hace remodelado celular y hace efecto entonces antiproliferativo y prodiferenciador. Entonces, además de esa vitamina D que la necesitamos para controlar las concentraciones de calcio, también la estamos utilizando para hacer síntesis de insulina, para hacer síntesis de renina como inmunomodulador o como con efectos antiproliferativos y prodiferenciadores. De tal manera que también entonces vamos a tener transportadores y receptores de vitamina D. Los transportadores básicamente son esas proteínas de unión a la vitamina D que generalmente se llaman DBP y en un 85%, pero esa vitamina D como no es soluble en agua, porque viene de la familia del colesterol que son insolubles en agua, ella tiene que ser transportada. Por eso está esa vitamina DBP que la transporta en un 85% o la albúmina que la transporta en un 15%. ¿Para qué? Pues para que la lleve del riñón al intestino, la transporte del hígado al riñón para poder hacer esas hidroxilaciones. Los receptores, entonces dijimos, receptores de vitamina D, básicamente localizados en las células dendríticas, en los linfocitos T, en los linfocitos B, también hay receptores en los macrófagos, en el hueso, en el cartílago, en el riñón, en el músculo, en el corazón, en las gónadas, en las próstatas y en las mamas. Entonces también tenemos allí, porque ellos también, entonces, esos receptores van a permitir entonces también una buena homeostasis de calcio básicamente. Pero también esos receptores sufren muchos polimorfismos. ¿Qué quiere decir? Que cambia algunas partes de esa proteína, se cambia de ese receptor a alguna práctica, algunas partes de ellas, un aminoácido por otro, simplemente, o una sección de ese gen que modula esos receptores básicamente, aumentando ¿qué? Pues enfermedades autoinmunes básicamente, el riesgo de tener enfermedades autoinmunes. Miren nada más, 1 billón de personas en el mundo tenemos déficit o insuficiencia de vitamina D. Y nadie lo cree. Todo el mundo, la vitamina D, sí, asolémonos un ratico. Pero resulta de que vamos a tener que tomar suplementos de vitamina D. En poblaciones ambulatorias mayores de 64 años, la prevalencia de hipovitaminosis es de un 87%. Es altísima, ¿sí? Por eso es que a los viejitos se nos fracturan cada rato los huesos, ¿sí? Porque ya no tenemos suficiente calcio allí. Entonces, los universitarios, mire, un estudio con universitarios, el 61% presenta déficit de vitamina D con valores menores de 30 nanogramos por mililitros y el 32% niveles de 20 nanogramos por mililitros. ¿Por qué? Pues porque nos las pasamos metidos aquí en los salones donde no nos asoleamos, en la biblioteca o en la casa pegados de un libro, y todo este tiempo que estuvimos encerrados, ¿qué sol? Si no tuvimos tiempo ni siquiera de eso. Salir, entonces allí tenemos eso. De tal manera que predisposición para padecer enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas, neoplasias, enfermedades cardiovasculares e incluso aumento de la mortalidad global es muy alta por deficiencia de vitamina D. Y cuando nosotros tenemos que hacer suplemento de calcio, como me pasa a mí ahora que ya tengo osteoporosis, pues entonces tengo que tomarla con vitamina D. Porque entonces no estamos haciendo nada,
porque dijimos el calcio se absorbía, solamente el 25% se absorbía y el resto se botaba por materia fecal. Entonces hay que hacerla así. De tal manera que cuando solicitar básicamente vitamina D, pues cuando hay grupos de hierro, como estos señores que están presentando pelagra, síntomas de raquitismo, también entonces hay allí dolor óseo, niveles elevados de fosfatasa alcalina o de hormona paratiroide, hay niveles bajos de calcio y de fosfato. En la edad avanzada, cuando hay osteoporosis o ya básicamente osteopenia, el riesgo aumentado de caídas y de fracturas es muy alto. Por eso entonces tenemos que influir con la vitamina D sobre todos estos factores. Una importante, digamos así, proteína que está dentro de ese metabolismo de la vitamina E es hidroxilasa de vitamina D en el citocromo P450, que está la 1-alfa hidroxilasa. ¿En dónde se localiza? Miren, toda la economía corporal: riñones, macrófagos, células dendríticas, músculo, corazón, vasos sanguíneos, mama, próstata, páncreas, placenta, osteoblastos. ¿Qué hace? Activada ¿por quién? Por la hormona paratiroidea y la calcitomina. Inhibida ¿por quién? Por el calcio, el fósforo, la hormona, la vitamina D, los factores de crecimiento fibroblásticos, la hormona del crecimiento básicamente, o las hormonas dependientes entonces de insulina, la prolactina, que actúan de manera indirecta o directa y no responde a la respuesta de la hormona paratiroidea. De tal manera que esa calcitonina es una hormona peptídica lineal, también compuesta ¿por quién? Pues por 32 aminoácidos que intervienen también en la regulación del metabolismo de calcio y fósforo. De tal manera que esta calcitonina también, donde se produce pues también en la glándula paratiroides, básicamente, ¿y qué acciones tiene? Pues inhibe la reabsorción de calcio y excreta entonces ese calcio por orina. Aquí produce entonces, promueve los depósitos de calcio dentro del hueso, inhibe la absorción de calcio y de fosfato en el intestino y básicamente pues baja los niveles entonces de calcio en el plasma sanguíneo. El mecanismo de acción de esa calcitonina pues actúa directamente ¿sobre quién? Sobre esos osteoclastos, uniéndose a los receptores de membrana, causando un aumento de monofosfato cíclico, o sea, AMP cíclico, e interfiriendo en los mecanismos de transporte a través de la membrana del fosfocalcio básicamente. De tal manera que esa calcitonina ayuda a mantener la homeostasis del calcio y es muy probable que la glándula tiroidea secrete calcitonina en respuesta a una hipercalcemia básicamente. Entonces, a su vez, la calcitonina reduce las concentraciones plasmáticas de calcio, inhibiendo la resorción ósea. La liberación de calcio y de fosfato del hueso es reducida y la extensión y degradación del colágeno también se reduce. De tal manera que esa calcitonina pues antagoniza los efectos de la hormona paratiroidea. Mientras que la hormona paratiroidea saca calcio del hueso, la calcitonina lo pega al hueso. Eso es lo que hace. Entonces aquí tenemos las hormonas que regulan básicamente la formación de ese tejido óseo. Dijimos la hormona paratiroidea incrementa la resorción ósea y la calcemia. El calcitriol, que es la vitamina D, dijimos entonces incrementa la absorción intestinal de calcio, la resorción ósea y la calcemia. La calcitonina básicamente disminuye la resorción ósea y la calcemia, pero también influyen los esteroides sexuales, aumenta la actividad de la 1-alfa hidroxilasa, disminuye la resorción ósea, aumenta la síntesis de osteoprotegerina, básicamente está la hormona de crecimiento y sus inhibidores, esas somatostatinas, que estimulan la síntesis ósea y el crecimiento. Están las hormonas tiroideas que incrementan la resorción ósea, está la prolactina que incrementa la reabsorción renal de calcio y la actividad de la 1-alfa hidroxilasa, están los glucocorticoides que incrementan la resorción ósea, disminuyen la síntesis ósea
y están las citoquinas proinflamatorias que incrementan la resorción ósea. Con eso entonces dimos un parámetro de cómo está constituido el hueso y quiénes están regulando las concentraciones de calcificación, descalcificación en el metabolismo celular. Y aquí entonces tenemos la interacción de la hormona paratiroidea, calcitonina y vitamina D, que dijimos, pues esta aumenta el calcio con esta, pero esta disminuye la calcificación y entonces interviene también en la absorción intestinal de fósforo, en la excreción renal de calcio, en las concentraciones de calcio, en la formación ósea, tanto las hormonas que regulan entonces esos parámetros de concentraciones de calcio y fósforo. Con eso entonces queda la clase vista hoy. Esta clase entra dentro del examen, ¿sí? Con la que vimos anteriormente y está ya en el recurso de apoyo. O sea, ya la puse en el recurso de apoyo para que la tengan ahí. La otra creo que se la llevó un compañero, no sé si la repartió. Y si no, también la pongo en el recurso de apoyo. ¿Sí? Bueno, entonces la pongo en el recurso de apoyo, perfecto. Esta tarde la subo al recurso de apoyo para que la tengan allí. Niños, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, los que están. ¿El examen es cuándo dijimos? El miércoles, listo. Entonces, ¿que va a ser presencial? Hasta luego todos.